Amén. Cuando lo tengan, lo confirmamos con un amén. Amén. Y si nuestros hermanos líderes comparten la Biblia con quien no tengan, amén, sería de mucha ayuda. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a venir en palabras de oración. Amén. Padre y buen Dios que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que la palabra descienda del tercer cielo, que seas tú, Padre Santo, dándonos una palabra fresca, Señor, que seas tú abriendo las puertas del entendimiento. Espíritu Santo, limpia los aires y ministra los tiempos, Señor, que tu presencia se haga sentir a través de la palabra, Espíritu Santo, que podamos retener y ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. ¿Y pueden sentarse, jóvenes? Gracias a los jovencitos que se pasaron de aquel lado a este lado, amén. Es algo muy bonito ver muchos jóvenes en la casa del Señor, amén. El tema del día de hoy es: Dios aún no ha terminado de escribir tu historia, o Dios está escribiendo aún tu historia. Amen. Today's topic is called God is Still Writing Your Story. Cuando yo buscaba algo para darle a los jóvenes, Dios siempre me traía este tema. Y yo quería dar algo diferente. Yo quería darles algo de aliento, algo de ánimo. Y yo le decía a Dios: ¿por qué me traes a este tema? ¿Por qué quieres que yo hable de este tema? Y justamente le decía a ciertos jóvenes con los que hablaba: estoy un poco nerviosa porque al hablar de este tema se refleja lo que yo soy. Refleja parte de mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo le decía a Dios: este tema para mí es muy personal, es algo diferente. Y si vemos en el capítulo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amen. We're reading in Psalms 139, verses 15 to 16. And when I was thinking about what to bring to the youth this night, God spoke to me through this. And while I was trying to look something else to bring to the youth, He always brought me back to this and it's something really hard to talk to you guys about tonight, since it reflects a lot of my life and a lot of my walk with God until now. Amén. Y como dice en el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Amen. Psalms 139, verse 16. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Dios nos habla el día de hoy, y muchas veces la palabra de Dios en nuestra vida hace un eco diferente. Porque ¿cuántos de aquí nacimos siendo cristianos? ¿Cuántos de aquí sus papás ya eran cristianos cuando nacimos? Amen. Who here has been born into a Christian family or has grown up Christian? Amén. No somos muchos, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios convirtió a una multitud muy grande de jóvenes hasta el día de hoy y los trajo a su presencia. Amen. We're not a lot, but thanks to God we're here, and He has transformed a lot of our lives, and up till now we can be in His house praising Him. Amen. Me identifico personalmente junto al versículo 16,
I see myself a lot through the verse 16. Amén. ¿Por qué? Why? Porque cuando yo nací en una casa católica. Because when I was born into a Catholic family. Católicos, pero nada más de boca. Catholics, but only by saying. Porque la única que era católica, pero hasta los huesos, era mi abuela. De ahí mi papá y mi hermano y yo menos. Catholic was my grandma, but anyone else from our family wasn't. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Fui creciendo, llegué a la edad de 15 años. I grew up and I came to the age of 15 years old Sin tener un encuentro con Dios. without having a true encounter with God. La mayoría de los líderes saben The majority of leaders here know de que cuando yo llegué a casa del alfarero con 15 años, that when I first came to this church with 15 years old, yo of venía age, porque mi madre me traía, I came just because my mom brought me. no porque yo quería venir. Not because I wanted, but because she wanted to bring me. No fue hasta mis 17 años It wasn't until I turned 17 que yo tuve un encuentro con Dios, when I had my true encounter with God. que yo experimenté lo que Dios hacía en las vidas. It's when I truly knew what He did in our lives. ¿Y qué les quiero decir con esto? Aunque yo estaba acá, And what I want to say with this to you guys is that even though I was in church, mi vida allá afuera era diferente. my life out there was different. Muchas cosas pasaron. A lot of things happened. Estuve envuelta en muchas situaciones. I found myself in the middle of a lot of situations. Pero de ahí, But then, de lo más vil y despreciado, from the deepest of whatever I could get myself into, Dios me sacó para hacer maravillas. God brought me out to do wonderful things with my life. Y les doy un consejo. And I give you this. No esperen que Dios toque a alguien de tu familia para que tú hagas obediencia a la palabra del Señor. Don't wait someone else from your family to get touched by the Holy Spirit or see a transformation in them in order for you to stand up and see what God can do with your life. Porque a mis 17 años, Because with 17 years of age, Dios me decía, con lazos de amor yo te quería traer. God told me, with ropes of heart, I've brought you to this house. Pero yo no lo entendí. But I didn't understand it. Y cuando Dios tiene un plan contigo, And when God has a plan with your life, no importa que te vayas hasta lo más profundo de la tierra, no matter how far how far you can go, de ahí Dios te va a traer. God is going to bring you out of that. Y de ahí me trajo Dios de lo más profundo de la tierra. And that's where my God brought me from. Mi madre tuvo que tener cáncer para yo entender que Dios quería algo conmigo y con la vida de mi familia. My mom had to fight cancer in order so I could understand that God had something planned for me and my family. Es algo muy duro para mí. It's something really hard for me. Pero Dios me decía, tú tienes que hablar de esto. But God spoke to me and told me that you had to speak about this. Tú tienes que hablar de lo que Dios hizo en tu vida. You had to speak about what I have done in your life. ¿Por qué? Porque tú tienes un pasado, pero también tienes un presente. Why? Because you have a past, but you also have a present. Y por lo tanto también tienes un futuro. Therefore, you also have a future with me. Y la mayoría de la gente te The va a majority ver of y va a people- ver lo que el hombre ve, no lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Y en realidad a mí, ese tema yo lo escribí con lágrimas en los ojos. Y Dios me decía, muéstrales ejemplos en la Biblia a los jóvenes que sí se puede cambiar, que sí podemos tener una diferencia de vida, que sí podemos salir de lo más vil y despreciado, de donde nadie te quiere, de donde nadie da un centavo por ti, a hacer algo glorioso en las manos del Señor.
Yo nunca pensé estar detrás de un púlpito predicándole a un grupo de jóvenes. Era lo que yo menos quería. Cuando yo vine al Señor dije, ¿sabes qué, Dios? Con los jóvenes no, porque son muy rebeldes. Porque yo era rebelde. Porque yo era dura de entender las cosas. Y tenía un carácter muy fuerte. Porque cuando yo decía no, era no. Y recuerdo que mi mamá me decía, no esperes a que Dios te lleve al límite para que tú entiendas que lo que Dios quiere contigo es algo grande. Yo escuchaba a mi mamá orar de rodillas. Y mi mamá le decía a Dios, haz que mi hija entre a tus caminos. Haz que mi hijo entre a tus caminos. Porque tal vez no éramos jóvenes malos, pero no queríamos entender que nuestra manera de vivir necesitaba cambiar. And I heard my mom pray about me and my brother that maybe we weren't in bad stuff, but we didn't want to understand what God had for our lives. Y así vamos a ir a Hechos 8 del 1 al 3. We're going to go to Acts 8, verses 1 through 3. Cuando lo tengan me dicen un amén. Hechos 8 del 1 al 3. Acts 8, 1 to 3. Amen. Amén. Y dice así, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 2 dice, y los hombres piados llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 3 y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Amen. Verse 1, Saul was one of the witnesses and he agreed completely with the killing of Stephen. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and Samaria. Some devout men came and buried Stephen with great mourning. But Saul was going everywhere to destroy the church. He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. Vemos aquí como un hombre podría decir yo, con tanto odio, con tanto rencor, con una dureza de corazón demasiado grande, iba casa por casa, jóvenes, sacando a niños, sacando a jóvenes, sacando a mujeres y a hombres. ¿Y qué hacía? Los ponía en la cárcel. ¿Por qué? Porque creían en Dios, porque predicaban el evangelio, porque tenían esa fe y ese temor que había un Dios. Quiero que vayamos a Hechos 9 del 3 al 8. We're going to go to Acts 9, verses 3 to 8. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un respaldo de luz, diciéndole. As he was approaching Damascus on his mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you persecuting me? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Who are you, Lord? Saul asked.
Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. And the voice replied, I am Jesus, the one who you are persecuting. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Quiero hacer una parada ahí. I want to stop right there. Vemos un trasfondo de una persona que odiaba, de una persona que tenía el corazón duro, de una persona que no aceptaba lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque antes decían, tenemos la ley, tenemos las cosas y no puede estar pasando o no puede suceder lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Dios se le presentó a Saulo. Se le presentó y le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice que quién era él. Y Dios se le presenta y le dice, soy Jesús. Si lo ponemos esto a la época de hoy, jóvenes, muchas veces venimos acá a la iglesia, como les decía al principio, yo venía acá a la iglesia, pero venía porque me traían. O sea, era por estar bien con mi mamá y no tener problemas. Y saliendo de aquí, yo ni me acordaba que había venido a la iglesia. Mi vida seguía siendo la misma. Seguía hablando mal, seguía expresándome mal, seguía teniendo amistades malas. ¿Y qué sucede? Amén. Sucedía de que yo no había tenido un encuentro con Jesús. Yo venía y era cristiana nada más porque la gente me veía. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, las cosas en realidad cambian. Y vemos a este hombre que en el capítulo 6 dice, y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? On verse 7, we see them. It says, the men with Saul stood speechless, for they have heard the sound of someone's voice, but saw no one. Él tenía miedo de lo que había visto. He was scared of what he had seen. A la edad de 18 años yo tuve miedo cuando mi mamá tuvo cáncer. At the age of 18, I was scared when my mom was diagnosed with cancer. Pero me tocó entender a golpes But I had to learn the hard way que Dios, cuando tiene un propósito en tu vida, that God, when He has a purpose with your life, no importa que tú te escondas, it doesn't matter if you hide. no importa si tú corres, It doesn't matter if you run. Él sabe lo que tú más amas. He knows what you most love and care about. Y yo amaba y sigo amando mucho a mi madre. I loved and continue loving very much my mom. Para mí mi familia lo es todo. For me, my family is everything. Y saber que después de 10 años And knowing that after 10 years que yo no miraba a mi madre, that I had not seen my mother, podía perder a mi madre en cualquier momento. I could lose her in any moment. ¿Por qué? Por mi propia desobediencia. Why? For my own. Because of my own disobedience. Pero Dios siempre nos da segundas oportunidades. But God always gives us second opportunities.
Y como a Saulo, Dios les dio una segunda oportunidad. And like Saul, he gave me a second opportunity. Porque si vamos más allá y Because- llegamos al capítulo 8, Because if we go farther into this chapter and we go up to verse 8, nos damos cuenta de que dice que Saulo obedeció lo que Dios le hizo. we can see that he was obedient and followed God's instructions. Entonces, jóvenes, todo tiene un pasado, pero no podemos seguir estando en el pasado y viviendo en el presente. We all have a past, but we can't continue to live in the past while being in the present. Tampoco podemos juzgar a una persona por su pasado, We also can't judge anyone by their past, porque como yo cometí errores, because how I made mistakes, otro allá afuera los puede estar cometiendo. someone out there can be committing them right now. Pero como yo soy santo, ¿verdad? But Yo no me voy a juntar con el que está allá afuera. I'm not going to be with the people who are out there. Y empezamos a criticar al nuevo que entró, And sometimes we start to judge the new ones that are coming in porque tuvieron el valor de pararse acá enfrente y testificar. because they had the courage to come up here and testify. ¿Saben que Dios nos permite pasar ciertas cosas? You know, God allows us to go through certain stuff Para que podamos hablarle a otros so that we can speak to others que están en la misma situación. who are in the same situation as us or we used to be. Porque ahora puedo decir, Because now I can say, no soy la misma persona que fui hace 15 años. I'm not the same person I was 15 years ago. No fui la joven que se enteró que su madre tenía cáncer y no sabía qué hacer. I'm not Dios transformó lo que era un vaso sucio God transformed what was a dirty cup en un vaso de honra para su servicio. and a clean cup. To a cup of honor. Vemos el trasfondo de Saulo y vemos lo que Saulo hacía y cómo Saulo perseguía a los cristianos. We can see Saul's past and what he did to other Christians, Pero Dios no lo juzgó por eso. but God didn't judge him because of that. Dios miró el potencial, He saw his potential. Dios miró lo bueno, He saw the good in him. Dios miró la oportunidad que tenía He saw his opportunity in him para transformar algo que no servía to transform something that nobody gave anything for him, para transformarlo, traerlo a la luz y darle vida. and bring him into light to give him life. Porque la palabra también dice que cuando estábamos en delitos y pecados éramos muertos. Because the word of God also says that when we were in sin, we were dead. Entonces, ¿qué pasó con él? So what happened with him? Dios vio lo que nadie veía. God saw what nobody else saw. Y no sé cuántos de ustedes acá están estancados And I don't know how many of you here are stuck en lo que pasó, in what happened, en lo que está pasando in what is y en happening, lo que va a pasar. and what is going to happen. Porque déjenme decirles Because let me tell you que después de esta generación de líderes, that after this generation of leaders, Dios va a levantar más. God is going to bring up more. Porque Dios no vino a que solo una generación se levantara y otra se volviera a morir. Lo que Dios empezó hace un año, What God started 1 year ago, Dios lo va a perfeccionar. He's going to perfection it. Dios va a levantar más líderes. He's going to bring up more leaders. Pero no se queden en lo que fue. But don't get stuck in the past and what happened. No se queden en lo que es. Don't get stuck in what it is. Vayan mucho más allá, jóvenes. See furthermore. Porque a veces decimos, no, es que
yo no puedo, Because sometimes we say, no, I can't. I'm not por able lo to que do yo that fui. because of what my mistakes and what I did in my past. Yo no puedo I can't por como yo hablaba. because of how I spoke. Dios no vio eso en ti. God didn't see that in you. La palabra de Dios nos dice que nuestros ojos o que sus ojos vieron nuestro envión. Él nos vio desde que éramos una cosita así chiquita. He saw us from the beginning when we were such a small thing. Y Dios ya sabía por dónde íbamos a pasar. And he already knew what we were going to go through. Dios les bendiga a los jóvenes que nacieron en cuna cristiana. God bless those youth who grew up in a Christian family. Pero Dios bendiga más a aquellos que le dijeron no al pecado y sí a Jesús. But God bless more those who have said no to sin and are here standing up. Porque es de valientes decir yo me equivoqué. Because it takes bravery saying that I messed up. Es de valientes decir Señor yo no puedo hacer esto. It takes bravery saying, God, I can't do this. Pero lo que Dios les dice hoy, But what God tells you tonight, no se queden viviendo en lo que pasó en el pasado. don't get stuck living in your past. No se queden viviendo en la soledad, Don't get stuck living in your loneliness, en la tristeza, in your sadness, en la frustración, in your frustration, en la depresión. in your depression. No critiquen el pasado de ustedes mismos, Don't judge your own past. porque les puedo decir que cuando Dios pone los ojos en ustedes, Because I can tell you that when God put his eyes on you, así ustedes digan no miles de veces, even if you say no 1,000 times, Dios va a seguir persistiendo, he's going to continue knocking your door. porque Dios no ve lo que el hombre ve, Because God doesn't see what man sees. porque si yo me pongo a ver en un espejo, Because if I look myself at a mirror, tengo miles de imperfecciones. I have ¿Cuántos thousands de of acá imperfections. How No many of tenemos you guys imperfecciones. don't have imperfections? Que me levante la mano uno que sea perfecto. No vemos ninguno. Porque Dios no vino por perfectos. God didn't come for perfect. Dios vino por imperfectos, pecadores que necesitaban de Él. God came for those who had mistakes, imperfections, to bring them up. Porque Dios quiere hacer algo en su vida. Because God wants to do something in your life. Vamos a ver otro ejemplo de personas a las que Dios levantó de su pecado. We're going to see other examples in the Bible of people that have had a past and God has brought them up from there. Vamos a ir a Juan 8, del 4 al 6. We're going to go to John 8, 4 to 6. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Ya todos lo tenemos? Y si le damos una ofrenda de palmas a Cristo, jóvenes. Amén, ya lo tenemos todos. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. We're going to read verses 4 to 6. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. The law of Moses says to stone her. What do you say?
¿Tú pues qué dices? Maestro, decían dándole para poder acusarle. They were trying to trap him into saying something they would use against him. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Vamos a parar un poquito ahí. Muchas veces, y esto me lo decía una joven hace unos días, porque tocábamos el tema de ciertas cosas. Muchas veces la gente allá afuera o mismo aquí adentro de la iglesia no va a ver el cambio que tú estás haciendo. No va a ver cómo Dios está cambiando algo en ti. No va a ver cómo Dios está transformando algo en ti. Tampoco va a ver cuánto te cuesta. Sometimes people out there and also in church are not going to see the trouble you've come through to be the person you are right now. Muchas veces vas a ser criticado por cómo te vistes, Many times you're going to be judged by how you dress, por cómo hablas, by how you speak, por cómo actúas. by how you act. Y a veces se nos olvida que vamos en un camino de perfección. Sometimes we forget we're on the pathway to perfection, Pero que eso no nos detenga, but that isn't supposed to stop us. porque el árbol que más fruto tiene es el que más es apedreado. Because sometimes Cuando Dios te esté dando algo a ti, when God is giving you something is when people are most going to judge. es cuando las personas más te van a juzgar. Como decía mi hermana allá atrás, es cuando las personas más te van a juzgar. Cuando Dios esté transformando algo en ti, es cuando las personas más te van a criticar. When God is using you and doing something with your life is when people are most going to judge you. Pero ¿saben qué pasa cuando eso sucede? But you know what happens with that when that occurs? La gloria de Dios se multiplica mucho más en tu vida. The glory of God manifests in your life a lot more. La palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que el proceso that the process no vino a quedarse. is not here to stay. Vino a levantarte It's here to get you up y hacerte mucho más grande en la vida espiritual. and cause you to grow a lot more spiritually. Yo no sé cuántos de acá I don't know how many of you estén pasando, ya sea por críticas de ustedes mismos hacia su persona, are going through self-criticism. yo no sé cuántos de acá I don't know how many of you estén escuchando la voz de alguien que les dice deberías de hacer esto y no esto. are hearing someone else's voice telling you to do something or another. Pero Dios les dice hoy, But God tells you this tonight. confía en el proceso, Trust the process. porque al final del día Because in the end of the day, Dios va a hacer algo grande en tu vida. God is going to do great things in your life. Traía 2 citas más que no habíamos acabado, pero nos vamos a ir a la última. I had 2 more readings, but we're going to go to the last one right now. Vamos a ir a Juan 8 del 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen un amén. We're going to go to John 8, 1 through 10. Y dice así. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Then Jesus stood up again and said to the woman, verse 10,
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Where are your accusers? ¿Ninguno te condenó? Didn't even one of them condemn you? Ella dijo, She ninguno, said, Señor. No, Lord. Entonces Jesús le dijo, And Jesus said, ni yo te condeno. Neither do I. Vete y no peques más. Go and sin no more. Dios le dijo, vete y no peques más. Ahora Dios te dice, deja tu pasado y sigue a tu presente. No eres lo que hace un año fuiste, no eres lo que hace 10 años fuiste. Jesus told this woman, go and sin no more. So God tells you tonight to leave your past and don't live in it, but move to your present. Dios te dice, yo ya te saqué de tu pecado. Jesus tells you tonight, I already took you out of your sin. Dios ya te sacó de lo que no servía. God already took you out of what wasn't worth anything. Dios te llama hoy a que te pares a tu presente God calls you to stand up to your present porque Él quiere usarte. because He wants to use you. Él quiere trabajar contigo. He wants to work with you. Pero no puedes si tú mismo te sigues juzgando por cosas de tu pasado. But He can't if you keep self-criticizing yourself. Dios no puede usarnos si seguimos viviendo en el pasado. God can't use us if we're still living in our past. Ninguno de los líderes que está hoy presente, None of the leaders that are here present today Dios los está usando con cosas de su pasado. is using them with things of their past. Dios los levantó, God stood them up. Dios los limpió, God cleaned them. Dios los armó He loved them y los paró en la brecha. and put them at the front of the battle. ¿Por qué? Why? Porque Dios sabía Because God knew que todos ustedes iban a estar aquí el día de hoy. that every single one of you were going to be present here tonight. A causa de 11 Because of 11 líderes que se pararon en la brecha. leaders that put themselves in the front of the battle. No importando las críticas, No matter the critiques, no importando las habladurías, the criticism, no importando lo que su pasado traía. no matter what their past brought. Dios los traía a su presente, haciéndolos ver como grandes espirituales. God brought them to their present, seeing themselves as big spiritual. Dios los armó y los paró en la brecha para ir por cada uno de ustedes. God loved them, brought them to their presence, and put them at the front of the battle to bring every single one of you guys. Pero Dios también ahora les dice a ustedes, But God also tells you, to you tonight, esos 11 también necesitan de cada uno de ustedes. those 11 also need of you guys. No dejen que su pasado los detenga, Don't let that your past stops you, porque es el enemigo hablando a tu oído, because it's the enemy talking to you, diciéndote no puedes hacer las cosas que Él tiene para ti. telling you you can't do what He wants you to do. No puedes pararte y decirle a otro joven, Dios te ama. You can't stand up and tell another youth, God loves you. No puedes decirle, yo estaba con personas que no me convenían. You can't tell them, I was with people that didn't influence and had a good influence in me. Pero Dios de ahí me sacó. But God brought me out of there. Y ahora And now mi vida es para Dios. my life is for Jesus. Ahora yo les pido que se pongan de pie, vamos a pasar al frente. We're going to ask you guys to stand up and come to the front.